Esta es una semana clave dentro del tratamiento de la proforma presupuestaria para el 2019. La Asamblea Nacional deberá debatir el documento enviado por el Ejecutivo en medio de diversos cuestionamientos por los recortes y los enfoques de gastos que propone. El reloj sigue corriendo y se acorta cada vez más el plazo para que la proforma presupuestaria para el 2019 sea discutida en la Asamblea Nacional. El documento fue enviado al Legislativo el pasado 31 de octubre, por lo que esta semana será clave dentro del tratamiento del tema. El artículo 294 de la Constitución 2008 establece que la función ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecúen a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y en consecuencia las aprobará u observará. En materia de educación superior hay expectativa, luego del diálogo sostenido entre el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y representantes de cerca de una treintena de universidades públicas. En el encuentro, que se extendió por más de 6 horas, finalmente se acordaron 6 puntos en materia económica. El más destacado, la restitución en la proforma del presupuesto para 2019 de las asignaciones para las universidades públicas, correspondientes para el ejercicio fiscal 2018. La proforma enviada por el Ejecutivo establece algunos supuestos: un precio mínimo del barril de petróleo de $58,29, calcula un crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, de 1,43% y una inflación del 1,07%. El primer punto también ha sido motivo de críticas y observaciones en los últimos días. Néstor Aguilera, Telediario. Es clave la aprobación de la proforma presupuestaria para el año 2019 para la ejecución de todas las políticas públicas en el país, pero sobre todo y especialmente con particular hincapié en el campo de la educación. Este ha sido materia de conflicto, materia de diferencias, de un gran debate y finalmente de una resolución por parte del Ejecutivo, que fue devolver los 145 millones que inicialmente habían sido recortados en la proforma presupuestaria a favor de la educación. Sin embargo, en este momento, la falta de acuerdo en la Asamblea Nacional para la aprobación de la proforma podría convertirse en un obstáculo precisamente para la ejecución de la voluntad ya expresada de devolver a la educación estos recursos. Se encuentra con nosotros Adrián Bonilla, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Buenos días. ¿Cuál es la amenaza planteada? Buenos días, Eduardo. A ver, la proforma es un documento que es un presupuesto, presupone unas rentas para hacer unos gastos, por lo tanto es un documento sobre el cual se puede hacer correcciones. Después de una serie de diálogos que comenzaron el mismo día en que se presentó a la Asamblea con las universidades públicas del país, se llegó a una sesión de trabajo en donde el compromiso establecido por todos fue que las universidades operen con el mismo presupuesto del año 2018. La misma asignación del año 2018 habrá en el año 2019, unas facilidades administrativas y de gestión que están en la ley que se ejecutarán inmediatamente, el compromiso de las universidades de hacerlo responsablemente y con austeridad. La responsabilidad de que esto se cumpla está en la Asamblea Nacional y se encuentra en la decisión de los asambleístas de cada una de las provincias, de cada uno de los bloques. A ellos les corresponde, ¿sí?, formalmente y de acuerdo a la ley, hacer la observación pertinente en la proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo y solicitar la corrección para que se trabaje con los recursos del año 2018. Esto es un informe que ya ha sido hecho, fue un informe de la Comisión de Educación de la Asamblea y fue un informe de la Comisión de Patrimonio la que está discutiendo la proforma y ha sido presentada o va a ser presentada al Pleno. ¿Existen todavía diferencias en el ámbito legislativo respecto del presupuesto de educación una vez que se revirtió la decisión de recortar recursos a la educación superior? Sería muy irresponsable que por politiquería, ¿sí?, los asambleístas en este recinto parlamentario no aprueben la proforma por cualquier pretexto. Si es que esto ocurriera, la proforma podría entrar en vigencia
como parte del Ministerio de la Ley, tal y como fue presentada por el Ejecutivo, sin correcciones. Esto sería un boicot contra las universidades, no solamente contra el acuerdo. Entrando la proforma en vigencia por el Ministerio de la Ley, sí hay una solución, y esta solución es el compromiso del Ejecutivo, hacer apenas comience el año fiscal 2019 una reforma presupuestaria que haga cumplir este compromiso de que se trabaje en el 2019 con el presupuesto del 2018. Pero claro, luego de toda la confusión que se originaría, que se sembraría si la Asamblea y las recomendaciones que hace la Comisión en el ámbito de la educación superior no fuesen aprobadas. Ahora, habría que decir entonces que más allá de las diferencias y más allá del debate y la controversia en la Asamblea, la decisión de inyectar nuevamente recursos, los recursos que inicialmente le habían sido recortados a la educación, esa decisión igual el Ejecutivo la puede poner en práctica. El Ejecutivo la puede poner en práctica con una reforma presupuestaria que la ley permite, iniciado el año 2019, pero no sería necesario llegar a este punto, causar confusión y causar desasosiego dentro de las universidades si los asambleístas en cada una de las provincias, sobre todo en aquellas donde hay universidades y hay educación superior en todas, cumplen responsablemente con su población y efectivamente aprueban la reforma al presupuesto que ha sido sugerida por la comisión que está tratando el tema, en donde se dice justamente lo que el compromiso manifiesta, es decir, que en el año 2019 las universidades funcionen con los recursos que les fueron asignados en el año 2018. En todo caso, no hay una amenaza sobre los recursos de la educación para el año 2019. No hay una amenaza porque en el peor de los casos, si los asambleístas no actúan en responsabilidad, ¿sí?, en el año 2019, el primer día laboral, se podría hacer una reforma presupuestaria que haga la corrección que le toca hacer a la Asamblea. Ahora, ¿en qué condiciones está la educación superior en este contexto, en el contexto de lo ya aprobado y lo ya dispuesto respecto del presupuesto, para afrontar la demanda de educación el año 2019? Bueno, la educación superior se encuentra frente a un problema nacional que tiene que ver con la pirámide demográfica y la enorme presión que las distintas instituciones de educación superior están recibiendo por parte de los jóvenes que se están graduando en los colegios, que nacieron en los años 98, 99 y 2000, los años de mayor nacimiento de personas vivas en el Ecuador. Ahora son personas que tienen la capacidad o la posibilidad de acceder a la educación superior. Los cupos en las universidades desafortunadamente cayeron desde el año 2012 hasta el año 2017 y se volvieron a recuperar muy vigorosamente en el año 2017 y en el año 2018. Esta tendencia al menos se mantendría, se sostendría si es que se puede operar con el presupuesto del año 2018. Es decir, no habrá aspirante que se quede fuera. No, se ha invertido la brecha entre la oferta y la demanda, pero sí, en la última toma del examen Ser Bachiller, sí, se abrieron alrededor de 124,000 cupos y hubo 175,000 aspirantes, más los de generaciones anteriores que también tienen la capacidad de ingresar al sistema de educación superior público. El sistema de educación superior público ofrece el 57% de los cupos nacionales porque el 43% son ofrecidos por la educación particular. Recuérdenos los compromisos a los que llegó el gobierno y llegaron el gobierno y los dirigentes de las universidades. Bueno, no son dirigentes, son los representantes. Los representantes de las universidades, en efecto. Sí. Pero recuérdenos esto de cara, sobre todo, a la explicación inicial que dio el ministro de Finanzas para justificar el recorte. Él había dicho que era por falta de ejecución. No, la ejecución tiene varias explicaciones, ¿no? Una explicación es la necesidad de mejorar el gasto en las universidades, pero otra explicación tiene que ver con la imposibilidad de ejecutar los recursos si es que estos son provistos hacia el final del año y entonces hay que entrar al sistema de compras públicas, hacer los rellamamientos, en fin, no se pueden ejecutar si los recursos llegan en noviembre o en diciembre. Hay las dos explicaciones. Por eso es que los compromisos fueron, sí, en primer lugar, trabajar en el año 2019 con los recursos asignados en el año 2018. Otros compromisos importantes fueron que las universidades puedan abrir inmediatamente, tal como dice la ley, cuentas en el Banco Central del Ecuador para poder usar en sus propios procesos sustantivos de investigación y docencia sus recursos propios.
Otro compromiso fue constituir una comisión que en menos de 90 días produzca lo que la ley dice también, el régimen de compras públicas especiales para procesos sustantivos de las universidades, los que tienen que ver con docencia, los que tienen que ver con investigación. Otro compromiso fue el de las universidades de gastar los recursos públicos con cuidado, con cautela, con austeridad. En momentos en que no hay salarios que se hayan subido, por ejemplo, ni en el sector público ni en el sector privado, en un momento en que la economía está en desaceleración, en un momento en que todo el Ecuador tiene esta lógica de austeridad, las universidades son perfectamente sensibles y van a hacer lo mejor posible. Fue el compromiso para gastar eficientemente los recursos en docencia, en investigación, en procesos sustantivos, no en gastos que por el momento pueden ser innecesarios. Entonces, estos son básicamente los compromisos a los que se llegó entre las universidades y el Ministerio de Finanzas, que estuvo acompañado por el Ministerio de la Política y por la Secretaría de Educación Superior. Gracias por estar aquí esta mañana, Adrián Monilla, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y regresaremos con el tema de la universidad. Tenemos una entrevista esta mañana con el doctor Patricio Espinosa, candidato rector de la Universidad Central del Ecuador. Brevísimo corte. Cuando regresemos, Luis Fernando Torres, tercer miembro del Consejo de Administración Legislativa. Ya volvemos.